Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Cómo están? Espero que maravillosamente bien. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo turco, la supuesta separación de Hande Erçel. Sí, lo sé, es un bombazo. Y no solo eso, también vamos a analizar la supuesta respuesta explosiva que ha sacudido las redes sociales. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo regularmente sobre farándula turca, dramas, noticias y mucho más. Así que no se lo pierdan. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel, la talentosa y bellísima actriz turca, conocida por sus papeles protagónicos en series como Sen Kalkam, que la catapultó a la fama internacional, ha estado en el centro de la atención mediática últimamente y no precisamente por su trabajo actoral. Los rumores sobre una posible ruptura con su actual pareja, el también actor y modelo, Hakan Sabank, han inundado las redes sociales y los medios de comunicación, generando un torbellino de especulaciones y comentarios. La verdad es que la relación entre Hande y Hakan siempre ha sido un tanto enigmática. Aunque se les ha visto juntos en múltiples ocasiones, viajando por diferentes partes del mundo, desde las playas paradisíacas de las Maldivas hasta las vibrantes calles de Nueva York, disfrutando de momentos románticos y apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales, nunca han sido demasiado abiertos sobre su vida personal. Esta discreción, si bien comprensible, ha alimentado aún más las especulaciones y el interés del público, que está ávido por conocer detalles de su romance. Los rumores de separación comenzaron a circular con fuerza hace algunas semanas, coincidiendo con un periodo de menor actividad en sus redes sociales y una aparente ausencia de apariciones públicas juntos. Varios medios turcos informaron sobre supuestas discusiones y desacuerdos entre la pareja, alegando que la incompatibilidad de sus agendas, debido a sus exigentes compromisos laborales, y la presión mediática habían afectado negativamente su relación. Algunos incluso se atrevieron a afirmar que la ruptura era inminente, citando fuentes anónimas cercanas a la pareja. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, como suele suceder en estos casos, la información es confusa y contradictoria. Ni Hande ni Hakan han emitido una declaración oficial confirmando o negando la separación. Su silencio ha sido interpretado de diversas maneras, desde una confirmación implícita hasta un intento de mantener su vida privada lejos del ojo público. Sin embargo, ciertas acciones y publicaciones en sus redes sociales han avivado aún más el fuego, alimentando las conjeturas y los debates entre sus seguidores. Por ejemplo, algunos fanáticos notaron que Hande y Hakan dejaron de seguirse mutuamente en Instagram durante un breve periodo de tiempo. En la era digital, dejar de seguir a alguien en redes sociales se ha convertido en una señal inequívoca de conflicto o ruptura. Aunque posteriormente volvieron a seguirse, este incidente fue interpretado por muchos como una señal de problemas en la relación, una especie de grito silencioso en el ciberespacio. Además, ambos han estado relativamente inactivos en redes sociales, lo cual es inusual, especialmente para figuras públicas de su calibre que suelen compartir fragmentos de su vida diaria con sus millones de seguidores. Pero lo que realmente ha generado un revuelo mediático es la supuesta respuesta explosiva de Hande Erçel. Según varios informes, la actriz habría realizado una publicación en sus redes sociales, que luego fue eliminada, en la que hacía referencia a la situación actual y dejaba entrever que efectivamente la relación con Hakan había llegado a su fin. Esta publicación fantasma, que desapareció tan rápido como apareció, ha generado un debate acalorado entre los fans y los medios de comunicación. Esta supuesta publicación, que fue rápidamente capturada y difundida por varios usuarios de las redes sociales, contenía un mensaje ambiguo pero contundente. Se dice que el mensaje utilizaba metáforas y simbolismos para expresar sentimientos de desilusión y decepción. Algunos interpretaron el mensaje como una confirmación de la ruptura, mientras que otros creyeron que se trataba de una indirecta dirigida a Hakan o a los medios de comunicación, una forma de expresar su frustración por la constante intromisión en su vida privada. Incluso se ha especulado sobre si la publicación fue dirigida a un tercero involucrado en la situación. La verdad es que la autenticidad de esta publicación es cuestionable.
No hay una confirmación oficial de que haya sido escrita y publicada por Hande Erçel. Podría tratarse de una manipulación, un montaje realizado por alguien con intenciones de generar controversia, o un rumor infundado, producto de la imaginación colectiva. Sin embargo, el hecho de que se haya propagado tan rápidamente y haya generado tanta controversia demuestra el gran interés que existe en la vida personal de la actriz, convirtiendo su romance en un tema de interés nacional. Ahora es importante recordar que Hande Erçel es una persona como cualquier otra, y tiene derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. Al igual que todos nosotros, ella tiene derecho a vivir su vida amorosa lejos del escrutinio público. Si realmente ha terminado su relación con Hakan Sabank, es una decisión personal que debemos respetar. No podemos basarnos en rumores y especulaciones para juzgar o criticar su vida amorosa. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que solo las personas involucradas conocen la verdad detrás de ellas. Además, es fundamental tener en cuenta el impacto que este tipo de noticias puede tener en la salud mental de las personas involucradas. La presión mediática y el escrutinio público pueden ser extremadamente difíciles de soportar, especialmente en momentos de vulnerabilidad emocional. Ser constantemente juzgado y analizado por extraños puede generar ansiedad, estrés y depresión. Por lo tanto, es importante ser cautelosos y respetuosos al hablar de estos temas. Debemos recordar que detrás de cada celebridad hay un ser humano con sentimientos y emociones. En resumen, la supuesta separación de Hande Erçel y Hakan Sabank es un tema que ha generado mucha expectación y controversia en el mundo del espectáculo turco. Aunque los rumores son fuertes y la supuesta respuesta explosiva de Hande ha avivado el fuego, no hay una confirmación oficial de la ruptura. La falta de información oficial ha creado un vacío que ha sido llenado por especulaciones y conjeturas. Es importante recordar que Hande tiene derecho a la privacidad y que debemos ser respetuosos al hablar de su vida personal. Debemos evitar caer en la trampa de los rumores y las noticias falsas. Y hablando de respeto, es crucial recordar que las figuras públicas también son seres humanos con sentimientos y emociones. Criticar, juzgar o propagar rumores sin fundamento puede causar daño y sufrimiento. Las redes sociales, que deberían ser una plataforma para conectar y compartir, a menudo se convierten en un campo de batalla donde se ataca y se humilla a las personas. Así que, por favor, seamos considerados y empáticos al comentar este tipo de noticias. Recordemos que nuestras palabras tienen poder y que pueden afectar profundamente a los demás. Eso sí, mantendré mis ojos bien abiertos. Si hay alguna confirmación oficial o alguna novedad sobre este tema, por supuesto que se las haré saber de inmediato. Este canal es para eso, para mantenerlos informados y entretenidos con las últimas noticias de la farándula turca. Estaré monitoreando de cerca las redes sociales y los medios de comunicación turcos para traerles la información más precisa y actualizada sobre este y otros temas de interés. Bien, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante y útil. Como hemos visto, la situación es compleja y confusa, pero lo importante es recordar que debemos ser respetuosos y cautelosos al hablar de la vida personal de los demás. No debemos olvidar que detrás de cada noticia hay personas reales con sentimientos y emociones. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por su apoyo constante. Significa muchísimo para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Hakan realmente han terminado? ¿Qué les pareció la supuesta respuesta explosiva? Me encantaría leer sus opiniones. Quiero crear una comunidad donde podamos discutir estos temas de manera respetuosa y constructiva. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre la farándula turca. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Ciao.